Avanza la adoración, estuvo buena, ¿verdad? A veces nos queremos quedar más tiempo ahí, pero muy bien. Bueno, el tema de hoy se llama el templo del creyente. El templo del creyente, vamos a orar primeramente para que Dios sea quien habla en nuestros corazones. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos cuidas, nos proteges, Señor, de todo mal. Señor, te pedimos que tú contengas este tiempo, Señor, en tus manos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté hablando, Señor, a través de tu siervo, Señor, y que seas tú quien esté hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tú guíes, Señor, las palabras a donde deben de llegar y en la manera y forma, en tiempo y espacio que deben estar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. También bendice a las personas que nos ven en redes, Señor, y gracias por el privilegio de estar aquí sirviéndote, Dios, aún en imperfección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama el templo del creyente. El templo del creyente. En algunas clases que me había tocado ya pues hablar con ustedes, ¿alguien recuerda qué es el templo de Dios? Es el cuerpo, es la persona, ¿verdad? No es un edificio, no es un lugar, un espacio como tal, hecho por cualquier ser humano, sino somos nosotros mismos al recibir a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces vamos a ver para qué fue hecho ese templo y cómo fue modificado desde su inicio, porque en el Antiguo Testamento tú puedes decir, pues es que la Biblia dice que antes sí estaba en un templo físico, ¿no? Y es verdad. Y ya cuando de manera espiritual pues ya se cambió y vino el segundo Adán, que es Cristo Jesús, con su obra redentora en la cruz, pues entonces todo se convirtió en la parte espiritual y nosotros ya nos convertimos entonces a quienes le seguimos en su templo, ¿cierto? Bueno, voy a leer un poquito. Me gusta leer mucho, pero no a muchos les gusta. Bueno, en la introducción tengo aquí, dice: un templo es un espacio reservado a un culto en términos generales que debe tener en realidad santidad o ningún tipo de imperfección en la medida de lo posible. Debe ser un lugar dedicado solamente a eso, a rendirse culto como templo al Dios al que se ha dedicado. En nuestro caso, como creyentes de Dios, de Cristo, pues debemos dedicar el templo a Dios, solamente a Él, ¿verdad? Y debemos de cuidarlo a sí mismo. Así como se le daba mantenimiento al templo en el Antiguo Testamento, pues también debemos darle, ahora sí que mantenimiento a nuestro cuerpo también, que es el templo de Dios, ¿verdad? Si no lo cuidamos, también Dios nos va a pedir cuentas. Y dice, si a un Dios pagano, a ese solamente; si es a un objeto o medio como el dinero, solo a eso, obviamente a quienes le rinden culto o dedican su vida a. Dice, en el caso del creyente confeso no legalista, pues solo al Dios judeocristiano, es decir, al Dios bíblico, con todo el conocimiento para llegar a la santidad. No perfección utópica, pero sí realista, cimentado en la palabra y en su práctica en oración constante. Es decir, lo voy a traducir, dirían por ahí, ¿no? Entonces, para nosotros seguir edificando, es decir, creciendo, modificando, mejorando el templo de Dios, que es nuestra persona, que es nuestro cuerpo físico, debemos estar pues atentos al manual, a las instrucciones que es la Biblia, que es leerla, ponerla en práctica, y si ahí nos habla en la parte almática, mental, emocional, hay que atender esas áreas. Si nos habla de la parte espiritual, hay que atender esa parte principal que es la parte espiritual, ¿no? En oración, estar en constante comunión con Dios y todo lo que corresponde a. Vamos a ver parte de esto en el desglose. Pero también nos habla a veces de algo que descuidamos, que es el cuerpo físico. El cuerpo físico también es el templo de Dios, entonces si lo descuidamos también Dios nos va a pedir cuentas del templo físico, del cuerpo, ¿no? Dice, ¿quién es el templo de Dios? Realmente ya hemos visto, ya sabemos muchos que es pues el cuerpo físico, ¿verdad? Digamos que es el estuche de la mente y el espíritu. Es la carne física. Dice, cuando Dios creó al hombre, hay que poner atención aquí, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, ética y moralmente perfectos, ¿sale? Sin pecado.
Lo hizo con el propósito de que fuera templo del Espíritu Santo, para que pudiéramos convivir directamente, por eso estábamos en el Edén. Y Dios convivía con nosotros, o bueno, con el padre Adán. Entonces Dios hizo al hombre para poder habitar en él y con él en el Edén, dando un espíritu que viviera en comunión con el Espíritu de Dios. Es decir, cada uno tenemos un espíritu que interactúa con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Esto ya está en el Nuevo Testamento, en Hechos 17:24. Entonces dice la Biblia que, pues aquí lo tenemos. Dice Hechos 17:24 al 30. Si me dicen cuando ya lo tengan. Si no, pues lo pueden leer aquí y en internet pues igual pueden pausar. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios nos da todo. Hay, en la parte de la física, hay algo que se llama la cosmología, que es la creación del todo o la razón de ser del todo, el porqué, su funcionamiento, su mecánica cuántica y demás. Y hay otra parte que se llama si no me equivoco, es la cosmogonía. La cosmogonía se refiere precisamente al saber cómo fue creado todo. Dios nos explica aquí que Dios creó todo, que Dios hizo todo, Dios nos dio todo y aún a nosotros mismos nos creó. Él es el creador de todo. Dice en el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, una sola sangre, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjate, los límites de su habitación en la física, pues nosotros sabemos que química y biológicamente no podemos trascender más allá, así como estamos después del cielo, de lo azulito que vemos, ¿verdad? Tenemos que estar debajo de la atmósfera para que podamos existir y vivir naturalmente. Fíjate, y aquí lo dice la Biblia, los límites de su habitación para que busquen a Dios. Aquí está el porqué y la razón de tu vida, de tu existencia. En el 27, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, no está lejos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, somos linaje de Dios, no solamente Dios nos creó, sino que también tenemos una jerarquía alta en Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros errores, nuestras equivocaciones, de nuestras malas decisiones, para que Dios mismo nos pueda bendecir. Cuando hay falta de arrepentimiento, solamente estamos en espera de que llegue a lo mejor una reacción negativa, algo poco deseado. Entonces, para que Dios nos bendiga, necesitamos estar en orden con Dios. Dice, por eso, cuando entró el pecado en la humanidad, el hombre ya no pudo ser templo de Dios porque había pecado y su espíritu humano había muerto. Por eso el nuevo pacto, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó antes de morir, y de resucitar, Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16:7, ya lo tenemos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Jesús murió y resucitó y se fue al tercer cielo, Él dice que se fue a hacer morada para habitar con nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros al estar pendientes de Dios,
nos tenemos que acercar a Dios constantemente, de toda enseñanza tenemos que tomar conocimiento y sabiduría para que podamos estar más cerca de Dios constantemente. Dice ya en Juan 14, 16, 17, Juan 14, 16, 17, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu ¿de qué? De verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, que mora con vosotros y estará ¿en quién? En vosotros. Dice en vosotros, está dentro de. Se dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Entonces, o está Dios dentro de tu persona, o está cualquier otro espíritu fuera de Dios dentro de tu persona. O está el Espíritu Santo en tu ser, o hay algún espíritu inmundo quizá dentro de tu ser. Quizá tú le pongas nombre y apellido, ¿no? Quizás sea de, no sé, de robo, de asesinato, de mentira, de engaño, de cualquier cosa. Allá cada quien sabe según lo que Dios nos habla el corazón, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios 1:22. Fíjate, cuando estábamos en el Edén, mientras lo buscan, cuando estábamos en el Edén, o el ser humano estaba en el Edén, había una convivencia sana y correcta y directa con Dios. Y teníamos libertad. Cuando empezó la libertad, el abuso de la libertad, que se llama libertinaje, empezó la separación de Dios y el hombre. Y con la redención de Cristo Jesús, tratemos de no hacer ruido, por favor. Cuando llegó la redención de Cristo Jesús en nosotros, en la tierra, es cuando nosotros empezamos a tener ese contacto nuevamente con Dios. Y ahora ya no estamos en el Edén, pero el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Sí, es un sí condicional, sí vivimos en santidad. Sí vivimos en santidad. ¿Qué es ser santo? La palabra santo no se refiere a ser perfecto, claro que no. Simplemente quiere decir apartado del mal. No vivir de manera utópica y sintiéndonos ahí que flotamos y todo, claro que no, ¿verdad? Porque seguimos cometiendo errores, tenemos debilidades, defectos y demás. Pero pues sí tratar de hacer lo que Dios nos muestra en su palabra, ¿no? Que es estar en orden. Y de ahí en adelante pues es más fácil que Dios pueda atender nuestras peticiones. Y cuando pedimos es si Dios quiere, nos va a dar, si Dios quiere. 2 de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros, ¿qué? Corazones. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Nuestro corazón. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí están tus emociones, tus sentimientos, las fluctuaciones. Y a veces por un arrebato, por un enojo, podemos hacer un berrinche y podemos tomar una mala decisión o hacer una mala acción. A todos nos ha pasado, o al menos a mí sí me ha pasado. No. Yo sé que aquí a nadie, ¿verdad? Pero a mí sí me ha pasado. Entonces, se dice que cuando nosotros estamos en koinonía, que se refiere, es una palabra, si no me equivoco, griega, que se refiere en buena convivencia, en sana convivencia de hermandad. Es muy bonito disfrutar el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios y el cuerpo de Cristo al mismo tiempo. Entonces, si nosotros estamos conviviendo sana y correctamente con Dios, es más fácil que convivamos con la demás gente, con quien sea. Porque nuestro corazón precisamente está guardado y en nuestro corazón dice la palabra que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Lo que más tienes en tu corazón, lo que más guardas tú, ya sea que hayas hecho, que te haya pasado o que hayan hecho en conjunto, bueno o malo, es de lo que más vas a hablar. ¿Han conocido personas que a lo mejor siempre están hablando de Dios?
o que están predicando, evangelizando? Obviamente hacen su trabajo, su tarea, sus actividades, pero siempre están hablando de la palabra de Dios. ¿Qué creen que es lo que haga de corazón y que anide más en su corazón? La palabra de Dios. Han conocido personas, yo era así, han conocido personas que a lo mejor hablan, cuando se sienten libres y confiadas, hablan más groserías, insultos, ofensas, albures, doble y triple sentido, ¿no? ¿Qué creen que es lo que está anidando su corazón? ¿Qué creen que es lo que está guardando su corazón? Su mente. Es lo que más hay. Y lo que más tienes es lo que va a desbordar tu persona, tu ser. Hasta con las manos dice la Biblia que hacen groserías. O se les sale, ¿no? No dicen, ay Dios mío, y dicen otra palabra, ¿no? Para no decir. Es lo que está en su corazón. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Yo tenía, no sé, estaba en sexto de primaria y literalmente yo hablaba y hacía concurso de albures y de doble y triple sentido. De verdad, yo lo hacía. De verdad, yo lo hacía. Y veía pues, cosas ni para qué decir, ¿no? Y hacía otras que también para qué comentarlas. Pero Dios sabe la transformación que puede hacer en cada persona, en cada ser humano. Entonces no me pueden decir, es que se me salió, es que no puedo, no es que me contagiaron. Pues es lo que estás consumiendo, es lo que más te gusta, es lo que más tienes en tu corazón. También tuve una adicción, quizá una de varias, ¿no? Una de las visibles era fumar. Yo empecé a fumar desde los 9 años hasta los 20 años. De los 9 años hasta los 20 años. Cuando muchos empezaban a dejar una adicción, la empezaban a tomar, yo la estaba dejando ya. Empezaba ya a conocer a Dios. Hay gente que me dice, lleva, no sé, 30, 40 años tratando con un tema y es que no puedo. No, no quieres. Te falta una decisión, un cambio de mente. Es la palabra metanoia, cambio de mente. Es un cambio de chip. Cuando pasamos la palabra de Dios a nuestra mente, todo lo demás que sobra sale. Y como no puede ocupar el mismo espacio, entonces va a cambiar mi mentalidad. Si cambia mi mentalidad, van a cambiar mis acciones. Y si cambio mis acciones, eso se va a notar. ¿Cierto? Cuando decidimos seguir a Jesús, vino el Espíritu de verdad, de poder, de consejo, el Espíritu de gracia. Es el Espíritu Santo que movió a Jesús. Dice, es el mismo que le ungió para que hiciera la obra de la salvación. Ahora vamos, esto ya fue la introducción nada más, y es en serio. Esto fue la introducción nada más. Vamos a 1 Corintios 3:16. Qué rapidez lo que hacen las tecnologías. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? ¡Wow! Si lo partimos en dos este verso, en la parte A dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Aquí está bien claro todo, ¿no? Somos el templo de Dios. Cuando estábamos en el Antiguo Testamento, el templo tenía que estar en perfectas condiciones. Tenía que estar perfectamente bien atendido, limpio, aseado, y todo tenía que estar perfectamente ordenado, y todo lo que tenía que haber dentro tenía que estar bien. Tenía que estar correcto para que la presencia del Espíritu Santo, que es de Dios, descendiera en ese lugar una vez al año. Y pocos podían entrar. Si entraba, fíjate, si entraba alguien con algún pecado, con algún error o con algo incorrecto, literalmente moría, caía al suelo. Y literalmente le amarraban un lazo al pie y tenía una como cascabel, una sonaja. Si dejaban de escucharlos de afuera, los asistentes, que dejaba de sonar ese ruido, ese tintineo, decían, ya se murió. Y literalmente lo jalaban, porque si entraban se morían también, y lo sacaban muerto. ¿Te imaginas que hoy día se aplicara lo mismo en nuestra persona?
yo creo que ya todos estaríamos dando cuentas al Señor, ¿no? ¿Te imaginas? Y dice, y que el Espíritu Santo en la parte B del versículo dice que el Espíritu de Dios mora ¿en quién? En vosotros, en nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Con qué intensidad? Eso depende de la santidad. Mientras más tú consumas del pan de vida que es la palabra de Dios, mientras más consumas tú de la palabra de Dios, es lo que más vas a tener en tu persona. Mientras menos consumas de la palabra de Dios, vas a tener menos del Espíritu Santo en tu persona. Dice la palabra que es como un fuego. El Espíritu Santo es como un fuego que consume, que limpia, que ilumina también. Te das cuenta cuando una persona está en santidad, que está en oración, a veces se discierne y se siente. Seguramente les ha pasado o nos ha pasado que hemos conocido gente así. Cuando no es de esa manera, también a veces se siente. Hay gente que no es cristiana, bueno, no es creyente, y también se puede sentir o discernir que tiene algo pesado, o simplemente en su semblante la ves, está triste, está enojada, le pasó algo, alguna situación puede tener, ¿verdad? Y hay que entender, hay que comprender. Y a veces Dios nos puede dar luz o información acerca de esa persona, o abre su corazón, o simplemente pues le puedes preguntar, ¿cómo estás? Nunca preguntes cómo estás a alguien si no estás realmente interesado en saber. A veces te pueden decir, híjole, estoy terrible, me siento mal, ni yo me aguanto, ¿no? Me está yendo mal en todo, como a Job. Y a veces te pueden decir, no, pues estoy bien, estoy feliz, estoy contento, bla, bla, bla. Y si es verdad, pues también se nota, ¿cierto? Ahora, dice, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esto es que al recibir a Jesús y sus discípulos nos hacemos templo espiritualmente hablando de Dios por medio de Cristo con el poder delegado del Espíritu Santo por decreto del Padre. Ahí está la Trinidad. Algunos dirían que es la teofanía. Primera de Corintios 6, 19 a 20. Primera de Corintios 6, 19 a 20 dice, ¿ya lo tenemos aquí? ¿Me dicen? ¿Sí? Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Otra vez. ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo, ¿a quién? A Dios. Qué fuerte está esto, ¿no? Ya me hice mucho cable aquí. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo físico es un recipiente de nuestro espíritu y cuando nos conectamos con Dios, nos alineamos en Dios, también se vuelve recipiente del Espíritu Santo. ¿Sale? Dice, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, fíjate, viene de parte de Dios directamente y que no sois vuestros. Ya no somos nuestros propios dueños. Por eso dice que somos esclavos de Jesucristo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Obviamente se refiere al precio de sangre, ¿verdad? Derramada en la cruz. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y aquí también habla de la parte cuerpo, en la parte física, que es muy importante. A veces o generalmente se habla en la iglesia, y está bien que se hable de la parte espiritual, pero descuidamos mucho la parte física, de la cual Dios también nos va a pedir cuentas. También por eso dejé de fumar, entre otras cosas, ¿no? Dejé de alimentarme incorrectamente, comía mucha botana y basura y demás. Dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El espíritu, fíjate, la parte física fue hecha para vivir y cohabitar aquí en la tierra. Por ende necesitamos mantenimiento, ir al médico, hacer ejercicio, comer sanamente, descansar correctamente y demás, hacer lo propio. Esa es la parte física con todo lo que podemos ver.
La parte mental almática, esa la podemos también sanar y alimentar con la palabra de Dios. ¿Sale? Obviamente también hay que estudiar, pues, para que tengas una carrera profesional, maestría, doctorado, lo que tú quieras, ¿no? Y es correcto y es sano porque vas a tener para atender a tu familia. ¿Sale? En la parte espiritual, que es la parte más elevada quizá, la más importante, a veces es la más descuidada. ¿Por qué esa la descuidamos a veces? No oramos como debemos de orar, no leemos la palabra como debemos de leerla, y por lo tanto, pues no sabemos qué es lo que Dios quiere o no nos habla. Decimos, Dios, háblame. Pues ponte a leer, ¿no? Ponte a leer la palabra. Dice la Biblia que la Biblia misma es la mente de Dios. Es el corazón de Dios plasmado en letras. Si la desconocemos, desconocemos a Dios. Y eso ya es de manera individual. No importa si estás en la mejor iglesia, en la peor iglesia, en la mejor versión de la Biblia o no, Dios no se preocupa, obviamente no es literal, pero es para que se entienda en un contexto, no se preocupa de lo que no sabes, se preocupa de lo que sabes. Y ya depende de cada quien si lo haces o no lo haces. ¿No? De lo que no sabemos, como decía el versículo anterior, dice, pasa por alto el tiempo de ignorancia. Mientras yo no sé, mientras yo no desconozco de la palabra, ahí Dios no tiene tema. Una vez que ya sabes, aguas. Ahí es otro cantar. ¿No? Supongo que están sonriendo, pero no me doy cuenta por el cubrebocas, ¿no? ¿Verdad? Eso es todo. Vamos, bueno, aquí dice, cuando la paga de nuestro pecado se hizo efectiva en la cruz del Calvario, nosotros fuimos comprados a precio de sangre por la gravedad del mal humano, del mal humano. Tan grande era el mal o el pecado que no había otra forma de pagar nuestra libertad espiritual. Obviamente entendemos en esto que la parte espiritual es lo que ordena o debe regir todo lo demás, nuestra mente y después la carne. A veces es al revés, hay gente que se rige más por la carne y desordena el espíritu y la mente. Por eso hay tanto asesinato, robo, mentira, engaño, bla, bla, bla. Y fluctuaciones nocivas, ¿no? En todo ser humano. Vamos a 1 Corintios 7, 22 a 23. Dice, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo. Liberto es del Señor, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de ¿quién? Ya no me pertenezco yo, le pertenezco ¿a quién? A Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos ¿de quién? De los hombres, de la carne. Pues es que yo me siento más cómodo y libre con los del mundo que no son creyentes. Eres de la carne, punto. Una cosa es tener amistades del mundo. Yo tengo amigos que no son creyentes, hasta ateos tengo de conocidos o hasta parientes, y lo digo con respeto, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque pero una cosa es que tenga convivencia o trato con ellos por trabajo, por amistad, por lo que sea, y otra cosa es que yo haga lo mismo que ellos. Eso ya es muy diferente, es muy distinto. Luego me decían, ay, pues es que ¿a poco no tienes amigos del...? Sí, pero pues les predico, por eso son más los cristianos o creyentes que los que no lo son. No que me asuste tener amigos del mundo, o sea, les predico, van a otra iglesia o están en otro lado, hago mi chamba, me equivoco y la riego, pues sí, ¿no? Pero Dios hace la obra, no yo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. A veces hacemos más la presión social, lo que los amigos quieren del mundo, que lo que hacen los amigos de la iglesia. Dice, ya no dependemos de nosotros mismos al 100%, ya no nos pertenecemos, ahora somos de Dios por medio de Cristo, con ayuda del Espíritu Santo, no estamos solos.
para sus propósitos, que es aprender a ser hijos de Dios, disfrutarlo y compartiendo lo que Dios hace con nosotros. Eso es predicar y evangelizar. Daniel 1, del 1 al 17. Aquí vamos a leer un poco más todavía. Creo que este es el punto medular para la parte física, espiritual, a la que Dios nos llama y a lo que quisiera que se enfocara más este tema. Daniel 1, del 1 al 17, si quieres subimos hasta acá. Dice: Daniel y sus compañeros en Babilonia. Pueden leer igual Daniel en casa con más detenimiento, es muy interesante. Creo que es de los libros más completos para estar acercándose a Dios directamente. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia en Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de ¿quién? De Dios. Dios entregó parte de lo que era de su templo y los atrajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, es decir, los llevó a un Dios pagano después de que fue conquistado y saqueado, y Dios lo permitió. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Fíjate, aquí empieza lo interesante, dice en el 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, o sea, que estuvieran caritas, ¿no? Que fueran juniors, que estuvieran caritas, ¿no? Y dice, enseñados en toda sabiduría, que fueran letrados, que les gustara alimentar su intelecto también, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que fueran amables, educados, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, y les enseñó el rey la ración y les señaló, el rey, aquí empieza en el 5, si quieres subimos un poco, y les enseñó el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey. Fíjate, el rey quería que se les diera de su alimento personal a los que habían sido raptados o capturados. Dice, y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Fíjate, si esto pasara ahorita, ¿cómo es posible que ahorita raptaran a 4 personas, hijos de pastores? Es un decir, ¿no? No que ocurra, ni quiero que desee, ni deseo que ocurra, perdón. ¿Te imaginas que esto Dios lo permitiera hoy día? ¿Qué dirían? No, pues están en pecado, pues es que están mal, ¿no? Todo el zafarrancho que sería. Dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres: Daniel, Beltasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y Ananías Abed-Negó. En el 8 dice, Daniel puso en su corazón no contaminarse. Fíjate, subimos al 8. En el 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. A veces comemos cosas humanamente, espiritualmente y mentalmente, consumimos cosas que pensamos que es lo mejor, porque a lo mejor es lo más caro, o es lo que está de moda, o es lo que hacen X o Y personas. Daniel propuso en su corazón no, ¿qué dice? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. No hacía, en su convicción, en el corazón, no estaba el hacer lo mismo que hacían, en este caso, sus raptores,
y que estaban en cierta jerarquía. No, pues es que te lo da el rey, te lo da el presidente, te lo da esto, aquello, te lo da mi jefe. Sí, pero si no me hace bien, entonces me abstengo de ello. ¿Te das cuenta? Es preferible hacer caso a Dios. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjate, Daniel quiso acercarse a Dios y cumplir primero su vida en Dios, y Dios lo respaldó dándole gracia con su raptor. Dios te respalda cuando haces lo correcto. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y a vuestra bebida, pues luego que él vean vuestros rostros más pálidos de los que los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, es decir, si no hacen lo que a mí me mandaron obligarlos a hacer, me van a matar por su culpa. A veces le tenemos más miedo a la gente que hacer lo que Dios nos dice. Qué fuerte, ¿no? En el 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer. ¿Qué dice? Legumbres y agua a beber, no vino, agua. ¿Qué porcentaje tiene el cuerpo del ser humano de agua? 70, 80%, más o menos, ¿no? Entonces no tomaba vino, tomaba agua, porque es lo que requiere el cuerpo del ser humano, así fue diseñado. Y pidió ¿qué? Legumbres. No pidió pizza, no pidió hamburguesas, no pidió caviar, no pidió muchas cosas. Digo, de vez en cuando está bien. Y digo de vez en cuando, no cada 8 días, ¿verdad? Ahí escuché un amén, pero con otra palabra. Y bueno, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Aquí me llama la atención que dice, ruego, hagas la prueba. Es decir, él estaba confiado que el conocimiento que tenía acerca de ese tema era mucho mejor. Era mucho mejor. Entonces Dios lo respaldó. Fíjate, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. En el 13 dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Si estás confiado y tienes una convicción, tratemos de no hacer ruido, por favor. Si estamos convencidos de que hacer lo correcto es mejor, Dios nos va a respaldar. Si creemos más en la palabra de Dios y la cumples, aunque la gente no quiera, Dios te va a respaldar. Todos roban, tú no robes. Todos mienten, tú no mientas. No haces fraude ni chanchullo para que se logre algo, no lo hagas, aunque los demás lo hagan, aunque tengan. De Dios depende el que disfrutes lo mucho o lo poco que tengas. De Dios depende. Así debemos depender de Dios. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos lo que según veas. Consintió en el 14, pues, con ellos esto, y probó con ellos 10 días. ¿Puedes subir hasta el 15? Aquí dice, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Obedeciendo ciertas reglas, fueron mejores en comparación que lo que el rey, un ser humano en jerarquía, pensaba que sería.
Dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, en el 16, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Fíjate, después ellos adoptaron para los demás la buena costumbre de la correcta alimentación para los otros. En el 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Después de ser obedientes, Dios los respaldó en el 17, después de ser raptados, capturados. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia y todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios respaldó la obediencia. Dios respaldó la obediencia. Y ahí está la parte de la alimentación y quizá una clave para muchos del cuidado físico, del cuidado mental, porque dicen toda ciencia, regresamos hasta el final. Aquí me gusta cuando dice, y Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Si de Dios viene la letra, el conocimiento, la sabiduría y la ciencia, antes me preguntaban, ¿qué estudia un teólogo? Pues teos, logos, el tratado de Dios o los dioses y bla, 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 y toda la etimología, ¿no? Y si ahora me preguntan, pues yo les digo que todas las cosas, ¿no? Podemos estudiar todo el cosmos, obviamente unos más entienden más, otros menos, según el trabajo que Dios tiene de manera individual a cada quien. Pero depende de nosotros prepararnos, ¿no? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Bien o nos regresamos? O si quieren empiezo otra vez, ¿no? Bueno, pues creo que esas son las partes o son claves para cuidar tu templo. Necesitas tu cuerpo, bueno, tu templo es tu cuerpo, ¿no? Entonces necesitamos decisión, alimentación correcta, ejercicio, descanso oportuno, cuidados preventivos y curativos, es decir, ir al médico, y finalmente constancia. A veces nos cuesta trabajo ir al gimnasio o ir al parque. A mí me cuesta de repente trabajo, honestamente. Sí me gusta, pero sí me cuesta trabajo. Y luego si llueve, ahí te encargo. Y si hay demasiado sol, también me puedo quejar, ¿no? Y si vas al gym, pues igual, no, pues es que está muy ocupado, está muy saturado, esto, aquello, y total que nunca hacemos nada. Ok, hay ejercicios que puedes buscar en internet y los puedes hacer en tu casa. ¿Cuál es el pretexto, no? Exacto, es la decisión, es la falta de convicción. Barrer, trapear. Sí, también eso es ejercicio. Sí, también. Es como aeróbics, ¿no? Ya la anaeróbics es lo pesado cuando cargas el refri para limpiar abajo y todo. Pero imagínate, cuando había un término con los griegos, con los helenos en la antigua Grecia, que eran los adonis. Los adonis, si mal no recuerdo, eran personas que no solamente trabajaban su mente en filosofías, en intelectos, en sabiduría, en conocimiento humano. Algunos también espiritual, porque también eran politeístas, y más si eran creyentes de Dios, del Dios bíblico, porque tenían muchos dioses, ¿no? Sino que también por eso vemos algunas esculturas que ellos tenían y trabajaban mucho su cuerpo físico. Hay un dicho popular actual que es muy conocido que dice, mente sana, ¿en qué? Cuerpo sano. Cuando nosotros tenemos una integridad para dedicarle a Dios nuestro templo, es más bonito, es como una tierra que te gustaría tener, un jardín, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Es como un jardín que tú mientras más cuidas, ¡ay, qué bonito está tu jardín! ¿Cómo lo cuidas? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para que esto florezca? Para que tengas estos frutos. Pues lo riego, lo cuido, lo corto, lo podo, le quito todos los bichos, lo proteges, lo procuras. Y es más fácil que se acerque. En un ámbito físico espiritual,
Oye, pues te va muy bien, te veo contento, te pasa esto a lo mejor o aquello, pero te veo siempre pues positivo, positiva, alegre, contento y hablando de la palabra de Dios. Ahí es más fácil que alguien se te acerque. ¿Qué haces? Ah, pues es que decidí creerle a Dios. Así de fácil. Es la forma más fácil y más honesta de predicar y evangelizar, con el testimonio. También es lo más fuerte y lo más duro, ¿no? Porque no es fácil. A veces la gente nada más ve lo bonito, pero no saben cuánto costó. Lágrimas, tristezas, persecuciones, dentro y fuera de la iglesia. Ajá, los sacrificios. Y nada más ven la parte bonita, la parte alta de, ay, mira, ¿hasta dónde estás? ¿Qué haces? Yo quiero saber como tú esto, aquello. Sí, pero todo tiene un precio. Todo tiene un costo. ¿Nuestro costo cuál fue? ¿Quién puso atención a la clase? La sangre de Cristo, ¿no? Uno por uno, no se amontonen. Vamos a Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Este se divide en dos partes, este versículo, pero vamos a enfatizar en la parte B del versículo. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, se refería a su templo. Dice, y probadme ahora en esto. Vamos aquí a la parte B del versículo, dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En esa parte es donde quiero enfatizar que si obedecemos y estamos como Daniel y todos los que con él fueron secuestrados, porque fueron secuestrados, han siendo del pueblo de Dios y Dios lo permitió y después cambió las cosas para glorificar a Dios, podemos probar en el buen sentido a Dios. Ok, Dios, yo quiero obedecer ahora tus reglas, tus mandamientos, tu conocimiento, tu palabra, tu sabiduría hasta donde yo pueda, y en eso quiero probarte, a ver qué haces conmigo. No es acercarme a Dios a como yo quiero, es que yo creo, yo siento, yo pienso, yo me imagino. No, dejó Dios algo escrito y solamente hay que obedecer. Y para obedecer hay que conocer. Y para conocer hay que echarnos el clavado en la palabra de Dios. Para tener ese querer como el hacer, esa voluntad que nazca en nosotros, ya teniendo la semilla de la palabra, hay que orar a Dios para que el Espíritu Santo riegue esa agua y esa semilla florezca. Y el Espíritu Santo de nosotros se note. Y vamos a la parte final, en el desenlace final. Hechos 17, 24 a 25. Hoy sí me vine muy tapado porque vi que había huracán en el Golfo de México y hace frío. No sé si llueva al rato. Hechos 17, 24 a 25, después de esta acotación. ¿Ya lo tienen? Me dicen. Hechos 17, 24 a 25. En casa igual pueden anotar o si lo ven después en casa. Pueden ir haciendo anotaciones, pueden preguntar. Pueden hacerle zoom. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice, el Dios que hizo este mundo, ahí está el creador de la cosmología. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor de ¿qué? Del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos ¿de qué? Por manos humanas. Dios no está en un edificio, en una iglesia o congregación tradicional. Dios está en la gente que le sigue, que le sirve. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, es decir, el hombre no lo creó, como si necesitase de algo. Dios no necesita del ser humano. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todas las cosas. Cuando Dios observó a Job, Dios primero le dio todas esas bendiciones, riquezas, era millonario, tenía propiedades, tenía hijos, fiestas y bla, bla, bla. Pero él buscaba estar cerca de Dios y decía, Dios,
perdóname y perdona a mis hijos por si ellos han pecado, ¿no? Un buen siervo de Dios hace eso también por su familia. No que lo que seamos, sino que queremos ser como Dios quiere ser. Que seamos, perdón. Y después, platicando Dios o hablando Dios con Satanás, Dios le dio permiso a Satanás para que tentara a Job, quitándole riquezas, quitándole familia, quitándole todo lo que podía humanamente tener y desear cualquier ser humano que Job tenía. Y a veces renegamos. Le quitó hasta la salud física a Job. Dios lo permitió. Y aún así decía, Job no ha quitado su integridad de amar al Dios vivo. A veces no entendemos esa parte porque humanamente lo podemos ver diferente. ¿Por qué a mí? Había un meme que decía eso, ¿no? ¿Por qué a mí? Y abajo tenía otra foto y decía, sí, ya me acordé, y un niño riéndose, ¿no? Cuando hacemos las cosas sabemos a veces, ¿verdad? A veces no entendemos. Hay que ver, eso ya lo sabe de cada quien y Dios ahí ya con cada quien trabaja en esa área. Y bueno, lo que Dios quiere para nosotros es pues darnos paz, salud, riqueza, poder, jerarquía, estatus, aún con todo lo que puede dar y quitar. Como a Job dice, aún si vives en santidad o dar también el gusto y la bendición, es decir, Dios nos puede dar, puedes tener poco, pero Dios te puede dar la bendición de disfrutar eso poco que tienes. Si tienen la oportunidad de platicar con misioneros, de verdad que van a entender esa parte. Van a entender esa parte. Hay misioneros que están en X país, para no decir algunos, y tienen que predicar literalmente, así como yo tengo el privilegio de hacerlo aquí libremente, tienen que esconderse en un lugar literal para predicarle no a las masas, no a 5,000, 10,000 personas que luego nada más buscan eso, algunos, le predican a 1 o 2 personas después de 5 años de trabajo, mientras otras 2 personas están cuidando la zona y el lugar cercano y rompen o abren una pared, por ejemplo, para que sea una salida de emergencia, porque si vienen las personas a perseguirlas y a matarlas, porque a eso van, por predicar la palabra de Dios, los sacan inmediatamente a los misioneros. Y nosotros que estamos aquí, no salgo. Santiago 12:17. Listo. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, veremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, ahora nos jactamos en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y el pecado produce muerte. Qué fuerte, ¿no? Fíjate, a veces nosotros planeamos y decimos y tenemos todo un esquema. ¿Está bien que lo hagamos? Sí, está bien que lo hagamos. Lo que está mal es cuando sacamos a Dios de la ecuación. Yo quiero hacer esto porque quiero, porque puedo, porque me place. Y dice, cuando no sabéis qué será mañana, en el 14, porque Él es vuestra vida, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, a veces queremos, que sanes, te estoy diciendo que sanes.
que prosperes, que hagas esto, que te leva. A ver, espérame. Esa no es una oración legítima. Tú tienes que decir, Dios, ¿quieres que yo sane? Sáname. Dios, ¿quieres que yo prospere? Prospérame. Dios, ¿quieres que yo tenga? Dame tú. Y Dios lo va a hacer. Y si Dios no lo quiere, no va a ser. Y si tiras la puerta y lo tienes a la fuerza, no lo vas a poder disfrutar igual, porque Dios no te lo dio. Pueden hacer la prueba si quieren, no se los recomiendo. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis, en nuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Yo creo que obviamente nadie somos perfectos. Yo creo que nadie obedecemos o estamos en Dios como deberíamos de ser, no como quisiéramos, sino como deberíamos de ser. Pero hay diferencia entre hacer voluntariamente lo negativo y hay diferencia entre hacer o querer hacer voluntariamente lo positivo en Dios. No es por complacer a mis amigas, a mis amigos, no es por complacer a mis jefes, no es por complacer al vecino, no es por complacer a mi pareja o a quien sea, no. Tú pon a Dios en primer lugar, vaya bien o vaya mal. Si de todas maneras como seres humanos vamos a padecer cosas, pues mejor hacerlo con Dios. Hace poco platicaba y daba parte de mi testimonio a unas personas y me decía, pues es que fuiste ateo. Me quedé pensando y dije, pues sí, fueron como 4 o 5 años de ateísmo. Ni cuenta me había dado, yo no lo había visto así. Y es verdad. Y me tocó buscar y conocer sin buscar a gente pues que estaba en el satanismo, en la brujería, hechicería, masonería, en la religión católica apostólica romana, de todos con mucho respeto, no sé, santeros, brujas, chamanes, pero de las de veras, no sé, de muchas creencias, ateos también, me tocó platicar con ellos, filósofos, metafísicos, un chorro de gente. Me decían, pero ¿cómo conocías tanta gente? Pues predicando, porque de repente sin querer predicábamos o platicábamos, llegaba la gente y así como estoy con ustedes, me decían, pues es que yo soy satanista, pues es que yo soy esto, pues yo lo otro. Ah, ok. O me decían, yo soy secuestrador, o yo fui asesino, yo esto, lo otro, ¿no? Y ya sus rollos y ellos que paguen con Dios y con la ley, ¿no? Y yo pues daba mi parte, mi versión y pues lo que de Dios es. Ya a muchos les prediqué, si no es que a todos, les daba mi punto de vista, pero me di cuenta de algo, de que o solamente o estaban a favor de Dios y no se metían a veces con Él, porque andaban en brujería y los santeros saben, por ejemplo, o estaban en contra de Dios, como los ateos, los satanistas y otras creencias y corrientes filosóficas, ¿no? Hinduistas y demás también que me tocó conocer. Siempre me di cuenta de que o estaban en crecimiento en la roca que es Cristo, con todo lo que conlleva la palabra de Dios, o estaban en contra de y tropezaban con Él y tenían problema, controversia. Ellos con Dios, no conmigo, ni con el que predica, es con Dios. Dije, pues si voy a pasar cosas, ¿ya estamos en tiempo? Si voy a pasar cosas con o sin Dios, pues mejor lo hago con Dios. Y oré a Dios, me perdonó y pues aquí seguimos en sanidad y mejorando para Él y en Él. Y bueno, pues el templo del creyente, que es el tema 1, ese fue el tema de hoy. Y el punto básico es también cuidar el templo físico, el templo espiritual, y el templo mental, dedicarlo a Dios y que Él haga su voluntad en nosotros. ¿Vale? Pues hemos terminado. Voy a orar para terminar. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos permites saber y conocer nuestros errores para mejorar, para redimirnos, para hacer tu voluntad, Padre Santo, y para pedirte auxilio, Padre.
Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú permites, Señor, que experimentemos cosas a veces, Señor, aún no siendo tu voluntad, para que podamos estar más cerca de ti, Señor, y que tú nos muestres tu benignidad, tu amor, tu misericordia, Señor, porque todos hemos pecado, Señor, y aún por eso te pedimos perdón, Señor, y delante de los hombres también nos ponemos a cuentas, Padre. Pedimos perdón, Señor, con rogativas oraciones, Padre. Te pedimos que sigas trabajando en y con nosotros, Padre, y que se haga tu voluntad siempre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.